Okay. Well, today we're going to go through a short Hoy vamos a presentation hacer of una breve Ezekiel's presentación sobre la visión del trono del carro celestial de Ezequiel. And I should Y say debería by decir en virtue of virtud the del title, título. you may not have thought of it or heard it characterized in such a way. Es What posible que Ezekiel no hayas saw pensado en ello ni was lo hayas actually oído something caracterizar de esa that manera. was Lo que vio Ezequiel es en known realidad algo in que se his day conocía en su día and y quite a bit bastante antes. before. Something actually pretty common in Algo the bastante común literature en la literatura del mundo of the antiguo, ancient world, incluida la including the Biblia, Bible, y and también also en la the iconografía del iconography mundo which antiguo y la goes with the Biblia. Bible. What I mean by iconography, you will hear me use that term Lo que quiero decir con throughout the subject. iconografía, me It is escucharán usar ese essentially, término a lo it's largo de a la sesión, two-part word. es esencialmente, Usually en términos más sculpture, simples, la obra de arte, generalmente art escultura, reliefs, relieves tallados, imágenes del día. of the day. Me refiero I a refer ellos to them como as las the fotos de Polaroids entonces. of the day. People, wonder and La gente se speculate, pregunta y what especula, did ¿qué vio Ezequiel en el Ezekiel see capítulo in 1? chapter 1? And the vision is also actually repeated, Y la not visión también se identically, repite, very no close de to being manera identical in idéntica, chapter pero muy 10 cerca de ser of idéntica en el Ezekiel. What capítulo did he 10 de see? Ezequiel, ¿qué es lo que vio? Was it a ¿Fue un flying platillo saucer volador that como el we que asociamos hoy? associate today? And there have been attempts to argue Y ha that what habido Ezekiel intentos de saw was argumentar que sort lo of que the Ezequiel classic vio fue una saucer especie de platillo ovni clásico, something o algo con un alto high grado de similitud. similarity. And I'm going to suggest to Y you les that voy a sugerir que no, no, that isn't eso what he no es lo saw que vio en at absoluto. all. We know what Sabemos he lo que vio saw por la because of the iconografía de la iconography of época. the day. Now, we got into Hablamos this in de the esto en el last Coast último to programa Coast de OVNIs hace un show par de a few weeks semanas, ago. y algunos de ustedes Some of you pueden may haber have oído hablar de eso, heard that escuchar show ese programa o or haberme escuchado tratar este deal with tema this antes. topic before. I just want to be clear from the outset. Solo quiero I do ser claro believe desde el that principio, it's quite creo que es muy possible posible que that you tuvieran had tecnología de flying naves voladoras que fueran craft capaz de volar, technology that was digámoslo de esa manera en el mundo antiguo. in the ancient world. Creo I que los think the textos Vedic védicos son un texts buen ejemplo de are a esto. good example of this. Las vímanas dicen que estas It was cosas said estaban flying volando y cars, había so gente en flying ellas. around, and people were in them. Sería It would be ridículo ridiculous mirar to un just texto como look at a ese en la text like literatura that védica y in tratar de Vedic decir, literature and eso try to no say, es lo que no, dice. that's not what it says. Eso That's es exactly what it exactamente lo que says. dice. My Mi argument argumento aquí, here, aunque acepto lo que while I dicen los accept textos what the védicos, Vedic creo texts que say, la I alta think the tecnología es technology is posible. possible. If we want Si to take queremos tomar Enoch a Enoch en seriously, serio. when Cuando Enoch Enoch dice says muy pretty específicamente que la specifically alta that high tecnología, technology, y aún más and even específico more que eso, specific than that, la technology tecnología for para la guerra se warfare, transmitió. was handed down, the knowledge of how Los to vigilantes build these transmitieron el defense walls, conocimiento de cómo construir esto, to make los these cities principios de cómo hacer founded, estas was handed cosas y down cómo through the hacer que writings. funcionen. If we Si lo take that tomamos en seriously, serio, deberíamos then esperar we que should aparezca en expect it to alguna show parte up del texto somewhere antiguo. in the ancient text. And in the Vedic case, Y en these el are caso the, védico, again, ¿tienes serpentine seres serpenteantes beings que vuelan flying en around in estas these cosas? things. It's there in Está ahí en la literature. literatura. My Mi position here is posición this is aquí es not que what esto Ezekiel's no es lo que describing. describe The Ezequiel, descriptions porque just las don't descripciones match. simplemente no One, coinciden, we por know what he ejemplo. saw because of the Y dos, iconography. sabemos lo So que I'm vio not por la excluding iconografía. Así que no excluyo completamente esta idea de la literatura antigua, pero en este capítulo simplemente no lo creo por una variedad de razones. Lo que sigue aquí es un comentario muy breve versículo por versículo. Solo voy a comentar algunas cosas a medida que avanzamos en Ezequiel con respecto a tratar de discernir lo que vio, si fue una nave extraterrestre como a algunos les gusta argumentar, o algo más. No necesitamos los dibujos interpretativos de ciertos autores hoy para descifrar lo que vio porque prácticamente los tenemos. Ahora, mi posición, mis argumentos son estos. Míralos cuidadosamente para que sepas lo que digo y lo que no digo. Todos los elementos de la visión de Ezequiel se pueden explicar con referencia a las fotos de los días de Ezequiel. La bien conocida iconografía de los carros del trono, voladores o no, voladores o estacionarios, se extendió a lo largo de las antiguas esculturas, pinturas e inscripciones del cercano Oriente. Permítanme resumirlo. Estoy diciendo que todos los elementos de la descripción de Ezequiel se pueden explicar en la iconografía. No hay representación iconográfica de lo que vio Ezequiel. Porque lo que hace, en realidad es bastante interesante, es que su visión es una amalgama de motivos iconográficos familiares en las obras de arte del día. Cambia un poco en el capítulo 10. Y donde es realmente significativo en cuanto a los cambios es cuando llegas al libro de Apocalipsis.
Cuando Juan se refiere a la visión de Ezequiel, hay algunos cambios que creo que son notables. Y también en el libro de Daniel, tienes el mismo tipo de trono. Y vamos a entrar en un poco de esto hoy. Entonces el problema no es en la literatura bíblica que las visiones siempre sean las mismas. Difieren, y creo que hay una razón por la que difieren. Y les voy a decir ahora mismo que no he resuelto esto a mi propia satisfacción. El trabajo de Dave Flynn me ha influido para pensar en algunas cosas de manera diferente. Y llamaré a lo que les daré en estas áreas mi comprensión de por qué cambian las imágenes y qué significan. Y te diré que ahora mismo estoy especulando. Sobre lo que no estoy especulando son los elementos de la visión. Todos ellos se contabilizan en la obra de arte del día. Se puede demostrar que las traducciones novedosas, mi segundo argumento, ofrecido por aquellos que quieren un ovni en Ezequiel 1 y 10, son lingüística y contextualmente defectuosas. En tercer lugar, creo que la visión ovni es simplemente impracticable en términos del análisis lógico del texto en español al asumir una tecnología tan avanzada para viajar grandes distancias en el espacio. No voy a dar más detalles sobre eso en este momento. Cuando lleguemos allí, podrás discernir lo que quiero decir más fácilmente. Creo que es inconsistente argumentar que la Biblia es un préstamo de la literatura antigua del Cercano Oriente, por un lado, que toma prestada la literatura, la cultura y la religión, y luego ignorar las miles de representaciones de la iconografía del carro del trono de esas culturas en Israel mismo al interpretar la visión de Ezequiel. Lo que quiero decir con esto es que, por un lado, tienes personas que van a conferencias como esta y hablan en conferencias como esta, e investigadores que escriben libros sobre la Biblia, y los ovnis y la visión de Ezequiel. Y uno de los argumentos que usarán es que hay una consistencia, o al menos una correlación, entre la descripción bíblica, el texto bíblico, las historias bíblicas, el contenido bíblico, la religión bíblica y Mesopotamia, Egipto, etc. Todo el mundo en el campo lo sabe. Bien, te daré eso porque está afirmando lo obvio. Pero estoy diciendo que es inconsistente que afirmes eso y luego rechaces el hecho de que la visión de Ezequiel, los elementos de la misma, están en ese material. Eso es simplemente inconsistente. Eso es tratar de salirse con la suya con el texto y no ser honesto con los datos. En segundo lugar, el uso de imágenes y literatura del antiguo Cercano Oriente con fines teológicamente polémicos era una práctica común para los escritores bíblicos. Te doy un ejemplo allí con la epopeya de Baal. Lo que quiero decir con esto es que, si ya han pensado mientras me escuchan aquí, ¿por qué Ezequiel usaría imágenes conocidas por los egipcios, los babilonios, los fenicios, la población indígena de Canaán? ¿Por qué un profeta bíblico traería este material a la Biblia hebrea y lo usaría en algún mensaje? En realidad es bastante común. En algunos casos, la Biblia hace esto palabra por palabra con material antiguo del Cercano Oriente. Y la razón es siempre, el 99% de las veces es polémica, y ese es el profeta o el salmista. Por lo general, son los profetas de los salmos donde sucede esto, donde traerán el material. Por ejemplo, en el ejemplo de Baal, donde Baal afirmará ser el que cabalga sobre las nubes, el que controla los cielos, el que trae la lluvia, el que trae las cosechas y todo eso. Y el autor bíblico traerá este material de la literatura canaanita en, el caso de Baal, a la Biblia, lo pondrá en lo que está escribiendo y luego lo modificará. Cambiará el nombre de Baal a Yahweh. Y el propósito es este, no sean tontos, no es Baal quien controla los cielos, es el Dios de Israel. Está usando material que conocen para hacer su punto teológico. A menudo hacemos esto en el discurso moderno a modo de ilustración. Así que en Ezequiel 1:1, no voy a pasar por toda la visión. Los versículos introductorios van situando la visión en el tiempo preciso del exilio. Si vas al versículo 4, lo único que quiero notar en el versículo 3 es que está junto al canal Kebar. Pero el verso 4 dice, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente.
Tenemos que asumir en este punto inicial que Ezequiel vio una nube brillando en su interior. Ya que el hebreo tiene una palabra para nube, y se usa aquí, solo una palabra genérica para nube. Podría haber dicho disco de plata o círculo de plata, pero no lo dice. El hebreo tiene palabras para plata, para disco, para redondo, para ventana, incluso para personitas en ventana. Todas estas cosas, un escritor hebreo del siglo VI podría haberlo dicho simplemente. Tienen las palabras. Todo lo que tienes que hacer es comprar una gramática hebrea y mirar el índice y las palabras están ahí. Compra una guía de vocabulario hebreo. Es muy sencillo si tienes un programa de ordenador, incluso puedes hacerlo más rápido. Tiene las palabras en su vocabulario, pero no las usa, no usa ninguna, de hecho, en todo el capítulo. Entonces las personas que quieren incluir estos elementos en la visión simplemente lo están haciendo. Exactamente eso, los están imponiendo en Ezequiel. Y en medio de ella, que es la nube, la figura de 4 seres vivientes. Estos se identifican como querubines, querubim en hebreo, en la visión del capítulo 10. No los identifica aquí, pero se refiere a ellos en el capítulo 10. Es la misma visión, pero 13 meses después. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Hasta este punto, vemos a los seres, y aquí están las características relevantes. Tienen una apariencia humana, o humanoide, al menos parcialmente. 4 caras de animales, 4 alas, 2 tocándose las otras y 2 cubriendo cada uno de sus cuerpos. Sus piernas estaban fusionadas en una pierna recta. Los pies eran como pies de becerro. Estaban brillando con bronce. Y tenían manos humanas. Mi pregunta inicialmente aquí es si estas criaturas se parecen a los ocupantes de ovnis en la literatura, ¿se parecen a algún componente artesanal? Creo que es bastante obvio, la respuesta a ambas es no. Recuerden, para los viajes al espacio profundo y la velocidad necesaria, o la capacidad hiperespacial, no podemos tener el módulo lunar o los animales voladores. He visto fotos de esto y gente dibujando el módulo lunar. Lo siento, pero el módulo lunar simplemente no hará viajes interespaciales, interestelares. Tengan en cuenta que aunque Ezequiel usa mucho la palabra semejanza, y por lo tanto, podría estar buscando formas de describir lo que ve, no dice que las criaturas parecen animales. Identifica claramente la cara de cada animal. Entonces el viejo argumento de que Ezequiel está tan abrumado con este extraterrestre que no puede describir a este tipo, este es así, aquel es así. Eso no es lo que hace. Él dice claramente que era un querubín, había 4 de ellos. Él sabe lo que son los querubines. Porque prácticamente donde quiera que vayas en el mundo antiguo te los encuentras, en la obra de arte. Son querubines, y aquí está la clase de rostros que tenían. No está batallando con las palabras. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos. Hachones aquí, probablemente se refiere a seres divinos. Algunos comentaristas no van a estar de acuerdo conmigo. Tengo un verso citado a continuación como precedente. Como 1, es una descripción común de los seres angélicos, ángeles o dioses menores en la antigüedad más cercana a la religión, seres de fuego. Y 2, el versículo 14 tiene criaturas disparando de un lado a otro como relámpagos. Esto realmente no puede referirse a las primeras 4 criaturas ya que anteriormente se dijo que sus posiciones estaban fijas y coordinadas entre sí, y que sus alas se tocaban. Así que estas cosas revoloteando de un lado a otro, estos hachones encendidos o lo que sea.
Creo que es posible que puedan ser otros seres angelicales, eso es solo una posibilidad. Salmo 104:4, el que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. Es una idea bíblica y también es una idea amplia del cercano Oriente Antiguo. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Y eso es probablemente concéntrico, hay otras posibilidades, pero parece ser y el consenso parece estar en la erudición de que probablemente esté describiendo algo concéntrico. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Tienes 4 querubines. De hecho están colocados en un cuadrado porque sus alas tienen que tocarse, por lo que ellos mismos están en una formación cuadrada, y al lado de cada uno de ellos hay una rueda. Así que tienes una especie de cosa de 4 ruedas, y los bordes de las ruedas están cubiertos de ojos. Desafía la descripción clásica de ovni, y creo que cuando lleguemos a las imágenes reales, verás de lo que se trata con bastante claridad. Ten en cuenta aquí, son las llantas de las ruedas las que están llenas de ojos. Pero cuando Ezequiel ve la misma visión 13 meses después, agrega esto, los querubines se movían en la dirección en la que miraba una de las cabezas sin volverse mientras se movían. Sus cuerpos enteros, espaldas, manos, alas y las ruedas. Las ruedas de los 4 estaban cubiertas de ojos. Esto va a ser significativo por una razón específica más adelante. Entonces en el capítulo 10, no son solo las ruedas, es todo. Las criaturas están cubiertas de ojos. Eran estas ruedas las que había oído llamar, la rueda, en hebreo es Gilgal. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Tengan en cuenta las ruedas y las criaturas, los querubines se mueven en tándem. Como van las criaturas, así van las ruedas. Y recuerda, guarda esto. Las criaturas y las ruedas tienen muchos ojos puestos en ellas. Hablaremos de los ojos en un momento. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión, palabra hebrea allí, es raquía. Así que hay una expansión sobre las cabezas de las criaturas. Está unido a las cabezas de las criaturas, lo están apoyando, en otras palabras. A manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Volveremos a esto, pero, ¿qué ovni funciona con animales o criaturas? Sobre el firmamento que estaba sobre sus cabezas. Así que tienes los 4 querubines, tienes esta expansión plana sobre sus cabezas, la sostienen, la soportan. Y en ese firmamento, esa raquía, estaba la semejanza de un trono como la apariencia de una piedra de zafiro. Por cierto, cuando vas a Éxodo 24 y otros pasajes, cuando se describe el trono de Dios en el monte Sinaí, es la misma descripción. Está en una plataforma de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Esto nos informa que el firmamento era una especie de plataforma.
Una vez más, el trono está sentado y hay alguien sentado en el trono. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. Una vez más, la semejanza aquí debe entenderse como representación. Es una de las palabras usadas en Génesis para la imagen de Dios. El objeto fue construido como una especie de trono o asiento y estaba en lo más alto, encima de la raquía, la plataforma, la expansión, el firmamento. En Daniel 7, generalmente las personas que investigan sobre Ezequiel 1 como un ovni, nunca parecen llegar a este pasaje. Que este objeto es de hecho un trono lo indica el otro pasaje del Antiguo Testamento donde vemos un objeto con ruedas. Este es Daniel 7. Este es uno de los pasajes clásicos del consejo divino. Estuve mirando. La escena está en el cielo. Hasta que fueron puestos tronos, nota el plural, así que hay más de un trono. Se colocaron los tronos y el anciano de días se sentó. No voy a entrar en las comparaciones ugaríticas, pero todos están de acuerdo en que el anciano de días aquí es Dios. En la versión ugarítica, es Él, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. Eso suena familiar. Y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, y los libros fueron abiertos. Específicamente, esta es la visión. Daniel ve 4 bestias. Las 4 bestias aparecen en Apocalipsis, al igual que el trono celestial. Resumen hasta ahora, apariencia humana o humanoide de las criaturas. Las criaturas tienen estas características que vimos antes. Hay una plataforma sostenida por las 4 criaturas y hay una deidad encima de la plataforma. Ahora, examinando todas esas características contra la iconografía. Como trato de hacer, quiero que sepas que no me lo estoy inventando. No me quedaré aquí y les diré que la gente ha estudiado iconografía y puede dar cuenta de las características. ¿Quieres confirmarlo? ¿Quieres comprobarlo? Espero que puedas leer alemán. Estas son las obras principales. Hay obras más pequeñas y algunas de Asmar Kiel. Probablemente sea el experto mundial en iconografía del antiguo Cercano Oriente, al menos en lo que se refiere a Siria, Palestina. Todavía está vivo y sigue escribiendo, y varias de sus obras han sido traducidas al inglés. Desafortunadamente, este no. Pero aquí está el título en inglés. He traducido mucho para ustedes. Pero tiene un montón de bonitos platos y fotografías y dibujos a mano de esculturas originales, tiene cientos y cientos de ellos. El otro, Martín Metzger. Ninguno de sus trabajos, que yo sepa, está traducido al inglés. Pero el título aquí es, Tronos reales, tronos de reyes y tronos divinos. Formas de tronos y representaciones de tronos en Egipto y el Oriente Occidental en los siglos XIII y XII, 1200 a.C. Y su significado para la comprensión del Alsasagan, es una especie de representación o descripción del trono en el Antiguo Testamento. Así que este es un libro que trata precisamente el tema del que estamos hablando. Una completa monografía académica dedicada al tema. Así que mi argumento nuevamente es que todos los elementos son bien conocidos en los días de Ezequiel, y son parte del contexto político y religioso, y que este hecho, aunado a la ausencia de argumentos exegéticos y la falta de lógica a favor de un ovni, responde a la pregunta de lo que vio Ezequiel. Voy a mostrarles algunos ejemplos. Y nuevamente, no hay una sola imagen que sea de Ezequiel, pero nuevamente, los motivos son muy comunes. Y literalmente podría haber puesto cientos de estos, pero mi computadora portátil no tiene mucho espacio, y francamente, no tenemos tanto tiempo. Así que aquí hay una deidad de 4 caras. Obviamente, no puedes ver la cara del otro lado.
Estos son en realidad querubines mesopotámicos, pero si nos fijamos en las piernas, las pezuñas, las alas. Volveremos a estos chicos en otra presentación. Esto es parte de un trono. Aquí puedes ver lo que queda de la imagen del trono. Nuevamente los 4 querubines alados con sus alas tocándose debajo de la raquía, la plataforma sobre la cual está el frente, el trono. Aquí hay un buen ejemplo de querubines. Nuevamente, es muy común tener 4 en un círculo como este. La raquía en la parte superior. La plataforma podría ser redonda. A menudo lo era, a veces es cuadrada, a veces es redonda. Nuevamente, solo querubines que forman un asiento. Muy común en el mundo antiguo. La deidad o el rey sentado sobre el trono de los querubines. Aquí hay otro ejemplo. Esto, por cierto, no sé si Dave Flynn está aquí. Esto es del ataúd de Hiram. Hiram de Tiro, tenemos su ataúd. Y hay una inscripción que tuve que traducir de mis exámenes preliminares en la escuela de posgrado, pero te da una buena idea. Hiram, si recuerdan, fue a quien Salomón acudió para diseñar el templo, el trono de Yahweh. Asiento de querubines. Vayamos a algunas ruedas. Era común tener ruedas debajo de los pies de los querubines. Aquí hay solo una rueda, un trono con una rueda. Este es un querubín de 4 caras. Cuerpo de buey, en este caso esto es egipcio. 4 alas, 4 caras. 4 caras con las alas, esta solo tiene 2, pero de nuevo, las patas de becerro. Realmente me gusta este porque tiene casi todos los elementos. Te darás cuenta cuidadosamente aquí, si miras esto. Tienes querubines, ahí están las alas tocándose. Tienen caras y múltiples caras, señalando en diferentes direcciones. Las piernas están fusionadas en una. En realidad son pezuñas de ternero con ruedas. Esta es una plataforma del trono. Obviamente es una deidad fálica, pero tenemos de nuevo al querubín de 4 alas con ojos cubriéndolo. Lo que les voy a dar aquí es la vista estándar, pero voy a estar en desacuerdo con una parte de esto, pero con la iconografía. Todo lo que digo es que todos los elementos están disponibles, y solo les he dado una docena de imágenes de las fuentes que les di. Si quieres ir a buscarlos, prestarlos de una biblioteca, eres, por supuesto, libre de hacerlo. Podría valer su tiempo. Pero, ¿qué pasa con la lógica de la hipótesis ovni y Ezequiel? ¿Qué quiero decir con eso? Simplemente que si asumimos que Ezequiel está describiendo un platillo volador de otro mundo, la narrativa misma socava la idea. ¿Tiene algún sentido tener una nave espacial impulsada por animales? La descripción de fuego y llamas a menudo se presenta como evidencia de que estamos tratando con una nave extraterrestre voladora. La llama indica un motor de combustión. Ningún físico, por caritativa que sea su actitud hacia la vida extraterrestre, defendería la idea de que un motor de combustión podría navegar por las extensiones del espacio, alcanzando la velocidad necesaria, o lograr utilizar y sobrevivir a un agujero de gusano, si eso fuera posible. Nadie va a decir eso porque es, en términos de física, absurdo. Y si vas a decir que esto es algún tipo de nave extraterrestre, es mejor que tomes en cuenta todos los elementos, y eso incluye la llama. Tienes combustión. No tiene ningún sentido. Incluso se dice que el fuego contiene brasas y no algo parecido a las brasas. Usa la palabra carbones ya que Dios ordenó que los carbones se esparcieran sobre la ciudad en Ezequiel 10. Él ordena a uno de los seres ardientes que recoja los carbones y los esparza sobre la ciudad. Y el ser hace eso. Así que ahora tenemos un vehículo espacial impulsado por carbón. Esto es como la revolución industrial al revés. Simplemente no tiene ningún sentido en absoluto. ¿Qué pasa con la raquía? Permítanme resumir lo que la gente dice sobre el raquía. He recibido varios correos electrónicos de diferentes personas, una persona en particular que insiste en que raquía,
el firmamento o expansión, es una cúpula circular. Y obviamente quiere hacer un platillo volador de eso. Y el argumento es que esto es lo que describe porque en Génesis habla del firmamento del cielo. Tengo un documento de Word aquí. Podemos volver a consultarlo si tenemos tiempo. Si quieres verlo, puedo ponerlo en un disco si quieres llevártelo. Pero busqué todas las apariciones de la palabra raquía en mi base de datos de la Biblia hebrea. Y busqué la raíz, la forma del verbo raca, que significa machacar. Martillear es probablemente la mejor palabra, batir. Lo que es el acto de golpear, ya sea en la Biblia hebrea pisoteando el suelo, o golpeando una pieza de metal. Es metal que cubres y golpeas con un martillo. No hay nada en la palabra que tenga algo que ver con el círculo. La razón por la que es redondo en Génesis debería ser obvia. Porque si estamos describiendo el firmamento del cielo al observador visual, vas de uno al otro. Ves el horizonte, la extensión del cielo. Eso será importante en un momento porque es crucial saber por qué el firmamento del cielo es redondo. Pero en realidad no hay nada en el contexto de Ezequiel, leímos todo el capítulo que en sí mismo indicaría redondez. Voy a hacer una sugerencia aquí. Sí, como digo, la plataforma del trono en la visión es plana, pero probablemente circular, podría ser, la visión no es tan específica, pero es plana, hay tronos encima. Pero luego tienes el firmamento redondo del cielo y todas estas diferentes criaturas con ojos en él. Voy a sugerir, y aquí es donde voy a especular y arriesgarme. Voy a sugerir que la visión de Ezequiel tiene algo que ver con la procesión. Con constelaciones. Las 4 constelaciones, esas 4 sobre las que leemos, o los querubines y la visión de Ezequiel, esos son los 4 puntos cardinales del zodiaco en el mundo antiguo. No creo que sea una coincidencia. Son los 4 puntos cardinales. Y si me equivoco, culparé a Flem. Pero echemos un vistazo a algunos otros pasajes y verás lo que quiero decir. Primera de Crónicas 28, el rey David se puso de pie y dijo, oídme, hermanos míos, y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Si recuerdas el arca de la alianza, esencialmente de medio metro por 1, que los israelitas cargaban en el Antiguo Testamento, tenía una tapa con 2 querubines en la parte superior. Estaban uno frente al otro y sus alas estaban una frente a la otra. Y la tapa se llamaba el propiciatorio, el lugar de propiciación, porque el sumo sacerdote una vez al año rociaba sangre para expiación en Yom Kippur. Pero fíjense que fue llamado un propiciatorio. Era más o menos donde Dios se sentaba cuando hablaba con Moisés, o de nuevo, cuando el sumo sacerdote intercedía, era el trono de Dios. Aquí se llama estrado de los pies. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es un estrado? Porque en el templo, esto viene del libro de Metzger, por cierto. Tienes que estar un poco familiarizado con el arca. Aquí abajo está el arca era portátil, al igual que el tabernáculo en el que se guardaba el arca. Los israelitas se movían de un lugar a otro, lo montaban, hacían lo suyo, se iban, adoraban, lo que sea, y luego se iban cuando se les indicaba que lo hicieran. Cuando se construyó el templo, obviamente un edificio estacionario dentro del lugar santísimo, a Salomón se le indicó que construyera 2 querubines, que pusiera 2 querubines gigantes, con las alas tocándose. Tiendo a pensar que estas 2 alas podrían haber sido planas, pero seguiremos con el dibujo de Metzger porque si yo mismo dibujara una, se vería muy tonto. Porque esto ahora, en el templo, era el asiento donde Dios se sentaba y sus pies reposaban sobre el arca. Por eso el arca se llamaba el estrado de los pies. El arca en realidad era insertada entre los querubines. Sabemos esto por las descripciones del templo que se dan en la Biblia. Toma esa imagen y fíjate en esta. Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?
Imagen interesante. Manténlo en mente. Esta es la antigua concepción del mundo del cercano oriente. En el antiguo cercano oriente, incluido Israel, y sé que voy a ofender tal vez a algunas personas literales de la creación de días de 24 horas, pero ya que la tierra era vista como plana y tal vez redonda, pero plana. Sobre la tierra, tenías la raquía, el firmamento, la cúpula. La opinión era que la cosmografía, la geografía cósmica, por así decirlo, del mundo antiguo. Los antiguos pensaban que el cielo que veían era en realidad una cúpula en la que estaban fijadas las estrellas. Y podían ver las estrellas mover las constelaciones en ciclos regulares. Pensaban que todo estaba encerrado en una cúpula. Así que las aguas, tienen estas frases en la Biblia, las aguas de arriba y las aguas debajo del firmamento. Ellos creían que había agua aquí afuera, agua debajo, aguas debajo de la tierra, y luego había aguas muy debajo de las otras aguas de la tierra. Este era el Hades, el mundo de la palabra inferior, o el infierno, por supuesto, el cielo o el cielo más alto. La razón por la que esto es algo significativo es cuando Dios dice que la tierra es mi estrado. Hay versículos en los profetas que tienen a Dios sentado sobre los cielos mirando hacia la tierra. Ahora, aquí está mi sugerencia. Es posible que la visión de Ezequiel, si superponemos la visión de Ezequiel aquí, tendría ruedas a los lados. Y creo que la razón por la que hay 4 es por los 4 puntos cardinales. Pero eso significa que tienes ruedas girando en esta dirección si las ruedas de hecho estuvieran colocadas justo aquí. Creo que podría ser una antigua descripción israelita de la precesión. ¿Y por qué precesión? Porque de nuevo, en la visión, el hombre y el querubín, es el hombre en el capítulo 1, el querubín en el capítulo 10. Querubín, como hemos visto, es un ser humanoide. Estos son los 4 puntos cardinales del antiguo zodiaco del cercano oriente. Corresponden a los querubines y Ezequiel. Noten que en el 10, los ojos estaban en las criaturas y también las ruedas. En el mundo antiguo, ojos, la palabra ojos, a menudo se usaba como descripción o eufemismo para adivinen qué. Estrellas. Ahora, regresa aquí nuevamente a estos tipos, esta es nuevamente una especie de apariencia humanoide. El hombre y el querubín nuevamente tomados juntos. Pero esa es mi sugerencia. Así que para concluir, lo que creo que está pasando aquí no es un ovni. Pero creo que realmente podría ser la clave para vincular la idea procesional que es muy común en la literatura clásica. En el mundo griego, en el mundo helenístico, a la Biblia, a una visión. Y especialmente una sugerencia de Flynn de que esencialmente cuando los antiguos miraban el universo, y pensaban que esencialmente era un reloj. Era un cronómetro, el universo tiene un cronómetro. Si ese es el caso, y realmente no puedo llevar esto más lejos, lo que diré aquí. Pero realmente me fascina preguntarme si el momento en que se da la visión es cuando comenzó el exilio. Y por supuesto, se le dice a Ezequiel que el exilio va a terminar. Pero el hecho de que aparece en Apocalipsis más tarde y aparece en Daniel en relación con las 4 bestias, que se identifican como 4 reinos, que se abordan en Apocalipsis. ¿Será que la procesión tiene algo que ver con la profecía, y la profecía tiene algo que ver con la procesión? Porque cuando aparece en Apocalipsis, es la bestia otra vez. Juan dice, miré hacia los cielos y vi el trono de Dios en los cielos, y las 4 bestias en el trono, y estaban llenos de ojos. Creo que si lo tomas literalmente, podría significar exactamente lo que dice. Miré hacia los cielos son donde está el trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies. Y vi estas criaturas y se llenaron de ojos y rodearon el trono. Una vez más, solo una sugerencia, pero es algo con lo que jugaré probablemente durante el próximo año. Así que eso es todo lo que tengo para eso.